Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 3. Un corazón de gratitud, jardín hermoso es, de toda gracia divinal, perfecta brotará. Himno número 3. Hymn number 3. Leeré de la Biblia, Éxodo. Un día Moisés dijo al Señor: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 8. Ven hacia mí, pues ya las sombras caen. Temor me invade, Dios, ven hacia mí. Si la tristeza cunde en derredor, dame tus fuerzas. Dios, ven hacia mí. Himno número 8, hymn number 8. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana.
Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1:00 p.m. y una reunión de los miércoles a las 5:30 p.m. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 p.m. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas. Sostendrán en sus manos y
sostendrá. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 20 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es: ¿son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? El texto áureo es de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La lectura alternada es de Efesios. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Leeré de la Biblia. Deuteronomio. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se enfatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos. Jeremías. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Proverbios. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza
y la inteligencia. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios, el Espíritu que mora en la luz y la armonía infinitas, de las cuales emana la idea verdadera, nunca es reflejada por nada sino por lo bueno. Las Escrituras implican que Dios es todo en todo. De esto se deduce que nada posee realidad ni existencia, excepto la mente divina y sus ideas. Todo en el universo de Dios lo expresa a Él. Él incluye todo y es reflejado por todo lo que es real y eterno, y por nada más. Toda la realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad o la muerte es el hecho terrible de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana que hierra, hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verídicas, porque no son de Dios. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión que no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca real y tener identidad. La ciencia de la mente acaba con todo el mal. La verdad, Dios, no es el padre del error. El pecado, la enfermedad y la muerte han de ser clasificados como efectos del error. Si el pensamiento se sobresalta por la fuerza con que la ciencia reivindica la supremacía de Dios o la verdad y duda de la supremacía del bien, ¿no debiéramos, por el contrario, asombrarnos de las vigorosas pretensiones del mal y dudar de ellas, y ya no pensar que es natural amar el pecado e innatural abandonarlo? Ya no imaginar que el mal está siempre presente y el bien ausente. La verdad no debiera parecer tan sorprendente e innatural como el error. Y el error no debiera parecer tan real como la verdad. La enfermedad no debiera parecer tan real como la salud. La razón, bien dirigida, sirve para corregir los errores del sentido corporal. Pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales, hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre quebranta esas ilusiones con la inquebrantable realidad del ser científico. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error, y la existencia verdadera del hombre, como hijo de Dios, sale a la luz. Salmos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día. Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Primera de Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. A los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si el pecado, la enfermedad y la muerte son tan reales como la vida, la verdad y el amor, entonces todos ellos deben de proceder de la misma fuente. Dios debe ser su autor. Ahora bien, Jesús vino a destruir el pecado, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, las Escrituras afirman: no he venido para destruir, sino para cumplir. ¿Es posible entonces creer que los males para cuya destrucción Jesús vivió sean verdaderos o el producto de la voluntad divina? ¿Procede el mal del bien? ¿Comete el amor divino un fraude contra la humanidad al crear al hombre con inclinación a pecar y luego castigándolo por ello? ¿Diría alguien que es sabio y bueno crear lo primitivo y después castigar su derivado? ¿Sigue lo subsecuente a su antecedente? Sí, lo hace. ¿Hubo pecado original que se creó a sí mismo? Entonces debe haber habido más de un creador, más de un Dios. Con toda justicia, debemos admitir que Dios no castigará al hombre por hacer lo que Él creó al hombre capaz de hacer y que sabía de antemano que el hombre haría. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Sostenemos la verdad no aceptando, sino rechazando una mentira. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Dios solo, el Espíritu, creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, al ser contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. Un pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal, pues el pecador quisiera hacer una realidad del pecado. Quisiera hacer real lo que es irreal y acumular así ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo, contra su propio despertar de la terrible irrealidad mediante la cual ha sido engañado.
Solo aquellos quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. En todo momento y bajo todas las circunstancias, vence el mal con el bien. Conócete a ti mismo y Dios proveerá la sabiduría y la ocasión para una victoria sobre el mal. Marcos. Mirad que nadie os engañe, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mateo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Sabiendo que el alma y sus atributos eran manifestados eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, sacando a luz así la lección científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos, y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Jesús sanaba la enfermedad y el pecado mediante el mismo y único proceso metafísico. Comprendiendo la nada de las cosas materiales, Él hablaba de la carne y el espíritu como de los dos contrarios, como el error y la verdad, que no contribuyeron de ninguna manera a la felicidad y existencia recíprocas. Jesús sabía que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No existe una asociación actual ni eterna entre el error y la verdad, entre la carne y el espíritu. Dios es tan incapaz de producir el pecado, la enfermedad y la muerte, como de experimentar estos errores. ¿Cómo es posible entonces que Él haya creado al hombre para que estuviera sujeto a este trío de errores? El hombre que está hecho a la semejanza divina. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte surgen del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista supuesto fuera de la distancia focal del Espíritu Infinito, presenta una imagen invertida de la mente y la sustancia, con todo puesto al revés.
Tiene que estar claro para ti que la enfermedad no es la realidad del ser, como tampoco lo es el pecado. Este sueño mortal de enfermedad, pecado y muerte debiera cesar por medio de la ciencia cristiana. Entonces una enfermedad sería destruida tan fácilmente como otra. Cualquiera sea la creencia, si se emplean argumentos para destruirla, la creencia tiene que ser repudiada y la negación tiene que extenderse a la supuesta enfermedad y a cuanto decida su tipo y sus síntomas. La verdad es afirmativa y confiere armonía. Toda lógica metafísica está inspirada por esta simple regla de la verdad, que gobierna toda realidad. Mediante los argumentos verídicos que emplees, y especialmente por el espíritu de verdad y amor que abrigues, sanarás a los enfermos. A las Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Primera a los Corintios. En Cristo todos serán vivificados. A los Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hechos. El primer día de la semana, reunidos a los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Salmos. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. En la vida y el amor infinitos no hay enfermedad, pecado ni muerte. Y las Escrituras declaran que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en el Dios infinito. Muerte, una ilusión, la mentira de que hay vida en la materia, lo irreal y falso, lo opuesto de la vida. Toda evidencia material de muerte es falsa, pues contradice las realidades espirituales del ser. Jesús dijo en sustancia: el que cree en mí no morirá. Es decir, quien percibe la verdadera idea de la vida pierde su creencia en la muerte. Quien tiene la verdadera idea del bien pierde todo sentido del mal. Y en razón de esto va siendo introducido en las realidades
imperecederas del Espíritu. Tal persona permanece en la vida no obtenida del cuerpo, incapaz de sustentar la vida, sino de la verdad, que revela su propia idea inmortal. Jesús dio la idea verdadera del ser, que resulta en bendiciones infinitas para los mortales. En Colosenses capítulo 3, versículo 4, Pablo escribe: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el ser espiritual sea comprendido en toda su perfección, continuidad y poder, entonces se encontrará que el hombre es la imagen de Dios. El significado absoluto de las palabras apostólicas es este: entonces el hombre será encontrado a su semejanza, perfecto como el Padre, indestructible en la vida, escondido con Cristo en Dios, con la verdad en el amor divino, donde el sentido humano no ha visto al hombre. Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que aprovecharemos en toda dirección la supremacía de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y este crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos enfermar y morir. Como dice San Pablo, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, del Espíritu. A los Efesios. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Santiago. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cada día nos exige pruebas más convincentes en lugar de profesiones de poder cristiano. Estas pruebas consisten únicamente en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte mediante el poder del Espíritu, como Jesús los destruía. Este es un elemento de progreso, y el progreso es la ley de Dios, cuya ley exige de nosotros solo lo que ciertamente podemos cumplir. Aceptemos la ciencia, renunciemos a todas las teorías basadas en el testimonio del sentido. Abandonemos los modelos imperfectos y los ideales ilusorios y tengamos así un único Dios, una única mente, y ese único perfecto, produciendo sus propios modelos de excelencia. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay.
Cantemos el himno número 43. Descansa en mí tus penas, reposo te daré, le dijo el Maestro a todo corazón. Palabras que bendicen con gracia, paz, perdón, con gozo infinito, palabras del amor. Himno número 43. Hymn number 43. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén.